en fin, llego al terreno más resbaladizo de esta conversación. Yo no quiero preguntarte por Paracuellos, no quiero preguntarte por Paracuellos porque sé que, en primer lugar, todo lo que tú tienes que decir sobre Paracuellos ya lo has dicho y lo has dicho 1000 veces y probablemente todas las personas que en estos momentos nos están escuchando te lo han oído decir. Pero por otra parte, comprende que no puedo no mencionar el nombre de Paracuellos en esta entrevista. Entonces yo quiero hacerte unas cuantas preguntas pues, un poco sesgadas sobre Paracuellos, ¿no? Para que dirimas o no dirimas tus responsabilidades en todo aquel asunto. Tú reconoces que desde el punto de vista de quienes te echan en cara lo de Paracuellos, es difícil creer que tú no lo supieras porque tú eras miembro de la Junta de Defensa Nacional y consejero de Orden Público. ¿Comprendes que es difícil que estas personas no te crean cuando tú dices que no lo sabías? Mira, hay personas cuyos familiares murieron en Paracuellos que están convencidas de que yo no tuve nada que ver con eso. Las hay. Hay otras que piensan, y yo creo que algunas de ellas pueden pensarlo con toda honestidad, que siendo yo consejero de Orden Público, tengo que tener alguna responsabilidad. Y hay otras, justamente los continuadores del partido que fue protagonista de toda la represión antirrepublicana en la España de Franco, que utilizan eso como un arma política contra mí. Hay de todo, hay de todo. Yo he contestado ya a eso. Mira, tú me preguntas, ya me duelen los calcaños de contestar a esa pregunta. Lo sé y lo entiendo, Santiago. Porque hace 4 días El País publicó una entrevista de Juan Cruz en la que se explica eso. En mi libro explico eso. Otras, en conversaciones contigo también hemos hablado de eso. No es la primera vez que me lo preguntas. Verdades. Al que quiera, honestamente, sin ningún prejuicio político, saber la verdad, yo le aconsejo que lea mis memorias. Quizá puede considerarse esto como una propaganda un poco, o que lea El País de hace unos días, o otras declaraciones que ha publicado la prensa y que yo he hecho. Pero llega un momento en que ya... Y yo reconozco que en esa evacuación yo no pude garantizar la vida de los... ¿Por qué? ¿Por qué no pude garantizarla? Porque eran los primeros días de la defensa de Madrid, porque no había un aparato de policía en ese momento, porque la única posibilidad era utilizar las milicias de retaguardia en eso. Y esos milicianos no estaban en un momento en que había mucho odio, en condiciones de defender. Eso es una cosa que he visto más tarde, de defender hasta el fin a los que convoyaban. Pero ¿por qué no tenía yo eso? Pues porque el levantamiento destruyó el aparato de Estado republicano, porque en Madrid el 7 de noviembre lo que teníamos eran unas milicias que venían desmoralizadas desde el Toledo y desde Extremadura, porque no teníamos soldados para cubrir las bocacalles por donde podían entrar en Madrid, y porque en ese momento el imperativo
fundamental para mí era defender Madrid. Tú dijiste que Madrid tenía que ser defendido y incluso aunque solo quedaran dos piedras, unas sobre otras y un solo miliciano con un solo fusil. Si tú hubieras sabido aquello dentro de este contexto de que había que defender Madrid a cualquier precio y que eso era lo más importante, ¿tú hubieras evitado lo de Paracuellos, caso de haberlo sabido? Si lo hubiera sabido, hubiera querido evitarlo, pero no sé cómo lo hubiera podido evitar en aquel momento. No habrías podido, caso de querer no habrías podido evitarlo. Yo creo que no, ni siquiera estoy seguro de haber podido, porque es que nadie se imagina lo que es que te digan, usted es el responsable del orden público, pero usted no tiene nada. Tú dices aquí, Santiago, que tú te enteraste de lo de Paracuellos porque un diplomático finlandés, dices, no era finlandés, en realidad, bueno, era un alemán que era cónsul de Noruega. Eso es, bueno, sí. Pero eso es una equivocación sin importancia, que fue él el que te lo dijo. El que me lo dijo. Bueno, curiosamente, ese libro que tú no conocías, No. Que porque no había sido traducido, entre otras cosas, al español, vamos, esa persona había escrito un libro que es este, Matanzas en el Madrid republicano, presos, checas, Paracuellos, publicado por Altera y firmado por este hombre, Felix Schleyer, que creo que era nazi, tú me has dicho que era nazi, sí, es un nazi pero alemán. que en cualquier caso salvó, parece ser, a 1000 personas que se habían refugiado en aquel Madrid de la defensa republicana en la embajada en la noruega. embajada de Finlandia, en la embajada de Finlandia tenía 700, 800 1000 habla personas. aquí, pero bueno, 700, 800 o 1000 poco importa. Es igual, sí. Bueno, tú dices que tú le explicaste a él que no sabías nada de lo de Paracuellos. Sí. Eso dices en tu libro. Sin embargo, él en el suyo dice esto que yo te voy a leer. Dicha autoridad se llamaba Santiago Carrillo. Tuvimos con él una conversación muy larga en la que recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias respecto a la protección de los presos y el cese de la actividad asesina. Pero la impresión final que sacamos de la entrevista fue de una total inseguridad y falta de sinceridad. Le dije lo que acababa de oír en la Moncloa y le pedí explicaciones. Carrillo pretendía no saber nada de todo aquello, lo cual, dice él, me parece totalmente inverosímil, como lo demuestra el hecho de que durante la noche y el día siguiente prosiguieron, pese a sus falsas promesas, los transportes de presos sacados de las cárceles. No mates al mensajero, me limito a leer lo que dice este hombre en el libro, Santiago. Bueno, esto no casa con la impresión que tú tuviste de él, tal como la relatas en el libro. Tú creíste que le habías convencido de la Yo estaba sinceridad. convencido de que le había convencido. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Que en esas mismas horas, yo recibo en Madrid a don Mariano Gómez, que era el presidente del Tribunal Supremo de la República. ¿Para qué? Para organizar lo que hasta entonces no existía, que eran los tribunales populares. Y Mariano Gómez organiza muy rápidamente en Madrid los tribunales populares, que son los que ayudan a regularizar hasta cierto punto la represión en Madrid, a someterla a reglas y a someterla al aparato de Estado, a terminar con las checas. Ahí se dice que las cosas, los asesinatos en Paracuellos siguieron, pero yo puedo decir más. Yo he leído un libro que se llama La Causa General. Bueno, en ese libro, los asesinatos en Paracuellos empiezan desde el comienzo de la guerra, cuando yo no tengo nada que ver con el orden público, cuando yo soy comisario del batallón Largo Caballero o soldado en el frente de Ochandiano. Ahí, por lo visto, en Paracuellos empieza a matarse gente, ahí lo que fuera, una checa, desde el principio. Y después de que yo salgo de la Consejería de Orden Público, según ese libro, sigue matándose gente.
Y en ese libro, pues los que lo han hecho cuentan con los testimonios de la gente que el 7 de noviembre, en esos meses, tiene alguna relación con la Consejería de Orden Público, gente que es torturada y que es fusilada después. Y yo no he visto nada en lo que mi nombre, mi persona, pueda estar implicada o denunciada. Es más, yo estoy convencido de que hasta que no he sido secretario del Partido Comunista, nadie ha pensado en culparme directamente de las cosas de Paracuellos. Santiago, una última cosita sobre Paracuellos que no tiene nada que ver contigo, que es muy posterior. El otro día yo me quedé, mientras preparaba esta entrevista, yo me quedé impresionado.